Pasaron varios meses desde aquella noche en Bogotá. Las giras continuaron, los escenarios cambiaron de ciudad y de país, pero el recuerdo de la despedida seguía flotando en entrevistas y comentarios del público. Una tarde, en un evento privado de la industria musical, Jason llegó sin saber que también estaría Natalia. El salón estaba lleno de artistas, productores y prensa. Las luces eran suaves, elegantes, lejos del estruendo de un estadio. Cuando sus miradas se cruzaron a lo lejos, no hubo sorpresa exagerada ni tensión. Hubo reconocimiento tranquilo. Se acercaron con paso firme, sin cámaras encima en ese momento. El saludo fue breve pero sincero. No había cuentas pendientes. Lo que debían cerrar, ya lo habían hecho frente a miles de personas. Conversaron unos minutos apartados del bullicio. Hablaron de proyectos nuevos, de escenarios distintos y de cómo aquella despedida en Bogotá terminó fortaleciendo su identidad artística. Natalia confesó que después de ese concierto sintió una liberación creativa inesperada. Jason asintió. Él también había tomado decisiones distintas en su repertorio. No hablaron de volver atrás ni de revivir lo que fue. Entendieron que el valor del momento estuvo precisamente en no repetirlo. Antes de separarse para atender compromisos distintos, intercambiaron una última frase breve. Lo hicimos bien. Y esa frase fue suficiente. No era nostalgia, no era reconciliación dramática. Era confirmación de que el cierre había sido correcto y que ambos seguían avanzando con coherencia. Semanas después del encuentro en aquel evento privado, Jason regresó al estudio con una idea que no lo dejaba en paz. No era una balada tradicional, ni un tema de despecho común. Era una canción que hablaba de cerrar ciclos con respeto y de agradecer sin quedarse atrapado en el pasado. Se sentó frente al piano, grabadora encendida, y comenzó a escribir frases sueltas inspiradas en aquella noche en Bogotá. No mencionaba nombres, pero la esencia estaba ahí. La melodía creció con naturalidad. SNA1, impresión comercial. El productor notó que había algo distinto en su forma de cantar. Menos urgencia, más intención. En el puente de la canción incluyó una línea que resumía todo. No todo lo que termina se pierde. A veces, se transforma. Esa frase marcó el corazón del tema. Cuando terminó la primera maqueta, el estudio quedó en silencio unos segundos. No era un éxito pensado para radio inmediata. Era una declaración personal. Jason escuchó la reproducción completa con los ojos cerrados. Al final, asintió con seguridad. Esa canción no buscaba polémica, buscaba coherencia. Decidió incluirla como cierre en su siguiente gira. No para reabrir la historia, sino para demostrar que había evolucionado. La despedida inesperada ya no era solo recuerdo. Era inspiración convertida en música nueva, nacida desde la madurez. La nueva gira comenzó meses después en una ciudad distinta, pero con la misma expectativa que lo había acompañado desde Bogotá. El estadio estaba lleno, y el repertorio avanzaba con normalidad, alternando éxitos conocidos con momentos más íntimos. Sin anunciar nada previamente, Jason hizo una señal discreta a la banda para cambiar el orden establecido. Las luces se atenuaron hasta quedar en un tono cálido y envolvente. El murmullo del público bajó progresivamente cuando se sentó frente al piano ubicado en el centro de la tarima. No presentó la canción con discurso largo. Solo dijo: «Hay historias que enseñan más de lo que parecen». El primer acorde resonó profundo y sostenido, marcando un ambiente distinto al resto del concierto. La melodía era suave, pero firme, construida con intención clara. Cuando comenzó a cantar, su voz tenía una serenidad diferente. No era intensidad dramática ni nostalgia forzada. Era convicción tranquila. El público escuchaba atento, intentando descifrar el mensaje entre líneas. En el segundo verso, la letra hablaba de despedidas que fortalecen y de respeto que permanece incluso cuando los caminos cambian. Algunos asistentes empezaron a conectar de inmediato con aquella noche en Bogotá. Las cámaras proyectaban su rostro concentrado, sin exageraciones. Cada palabra estaba medida, cada pausa tenía propósito. No había necesidad de explicar nada explícitamente.
Al llegar al coro final, Jason se levantó del piano y avanzó hacia el borde del escenario. Invitó al público a cantar el último verso juntos. Miles de voces acompañaron la frase central con fuerza contenida. No fue explosión ruidosa, fue respaldo sólido. La canción había nacido de una despedida, pero en ese momento se convertía en símbolo de evolución. La canción comenzó a circular en redes pocas horas después de su primera interpretación en vivo. Fragmentos del coro se repetían en historias y comentarios. Natalia la escuchó en un aeropuerto, con audífonos puestos y la vista fija en la pista iluminada por luces nocturnas. No buscó la canción. Le llegó como eco inevitable. Cuando reconoció la frase central, cerró los ojos unos segundos, dejando que la melodía avanzara sin interrupción. No había dramatismo en su reacción, pero sí reflexión. Entendió que aquella letra no era reclamo ni mensaje oculto, era conclusión. Repitió el coro una vez más antes de abordar su vuelo. La serenidad del tema confirmó que la despedida en Bogotá había cumplido su propósito, cerrar sin resentimiento. Más tarde, desde la discreción, publicó una frase breve en sus redes. Cuando el arte transforma lo vivido, todo encuentra sentido. No mencionó nombres, no explicó contexto. Quienes conocían la historia entendieron el mensaje. No era reconciliación pública ni anuncio de colaboración futura. Era reconocimiento respetuoso. Jason vio la publicación horas después y sonrió con tranquilidad. No respondió con declaraciones largas ni titulares. Sabía que lo importante no era prolongar el momento, sino dejar que la música hiciera su trabajo. Y en ese instante comprendió que el ciclo estaba completamente cerrado. Después de ver la reacción pública y la respuesta discreta de Natalia, Jason decidió tomarse una tarde sin entrevistas ni compromisos. Se quedó solo en su estudio, escuchando no solo la nueva canción, sino grabaciones antiguas que marcaron distintas etapas de su carrera. Se dio cuenta de que cada momento importante había estado ligado a una decisión valiente. Cambiar de sonido, arriesgar repertorio, asumir silencios incómodos. Comprendió que el concierto en Bogotá no fue un episodio aislado, sino una señal de que debía confiar más en su instinto artístico que en las fórmulas repetidas. La despedida inesperada, lejos de debilitarlo, le recordó que la autenticidad conecta más que cualquier estrategia calculada. En una libreta, escribió una frase que resumía lo aprendido. Cerrar bien también es crecer. No era un eslogan, era una convicción nacida de experiencia real. Decidió que cada nuevo proyecto tendría coherencia con esa idea. Honestidad primero, espectáculo después. Al salir del estudio esa noche, la ciudad parecía más tranquila. No porque hubiera menos ruido, sino porque su mente estaba en equilibrio. La despedida en Bogotá ya no era recuerdo emotivo, era punto de inflexión que redefinía su camino artístico. El tiempo pasó y el concierto en Bogotá dejó de ser titular para convertirse en referencia. No como escándalo, no como ruptura, sino como ejemplo de madurez artística. Jason volvió a ese escenario meses después, esta vez sin sorpresas inesperadas, pero con una serenidad distinta en la mirada. Mientras caminaba por la tarima en la prueba de sonido, recordó aquel momento donde el silencio del público habló más fuerte que cualquier grito. No repitió la despedida, ni intentó recrear la emoción pasada. Entendió que algunos instantes son irrepetibles, y su valor radica precisamente en no forzarlos. En lugar de eso, decidió abrir el show con la nueva canción nacida de aquella etapa, demostrando que el cierre no fue final, sino transformación. El público respondió con la misma intensidad, pero ahora desde otro lugar. Ya no había tensión, solo admiración consolidada. Jason cantó con firmeza, consciente de que el verdadero legado de aquella despedida fue haber demostrado que el arte puede cerrar ciclos sin destruir relaciones ni alimentar polémicas. Al finalizar el concierto, miró al estadio lleno y sonrió con tranquilidad. No había nada pendiente. La despedida que nadie esperaba no marcó un quiebre doloroso, marcó un punto de evolución. Y esa fue la historia que quedó, no de pérdida, sino de respeto convertido en música.
El estadio aún respiraba la emoción de la despedida cuando Jason dio un paso firme hacia el centro de la tarima y miró al horizonte de luces que se extendía frente a él como un mar encendido. No habló de inmediato. Dejó que el silencio trabajara a su favor, que la expectativa creciera sin apuro. Cuando levantó el micrófono, no eligió el éxito más coreado ni el tema más explosivo. Escogió una canción que hablaba de decisiones difíciles, de caminos que se separan sin odio, de crecer sin romper. La banda entró con fuerza contenida, y la voz de Jason salió más segura que nunca. Escena 1 implícita a lo ocurrido minutos antes. No mencionaba nombres ni episodios específicos, pero el mensaje era claro. Cerrar una etapa no es perder, es evolucionar. El público entendía sin que nadie explicara nada. Las cámaras captaban primeros planos del público cantando con intensidad. Algunas personas tenían lágrimas, otras sonreían con admiración. La atmósfera se había transformado. Ya no era un concierto convencional, era un momento de definición artística. En el puente de la canción, Jason sostuvo una nota larga, potente, sin quiebre, demostrando dominio absoluto. No era un grito de orgullo, era afirmación. Cada respiración estaba controlada, cada palabra colocada con precisión. Las luces del estadio cambiaron de dorado a blanco intenso, iluminando también al público. No estaba solo en el escenario, estaba acompañado por miles de voces que reforzaban cada línea del coro. Cuando llegó al último estribillo, bajó el micrófono y dejó que Bogotá cantara sola durante varios segundos. El eco llenó cada rincón del recinto, poderoso y compacto. Al retomar la última frase, la dijo mirando al frente con determinación. No era despedida definitiva, era confirmación de rumbo. El aplauso que siguió no fue solo celebración, fue respaldo absoluto. El eco del último coro todavía vibraba en las estructuras del estadio cuando Jason bajó lentamente el micrófono. No había prisa. Caminó de un extremo al otro del escenario como quien recorre mentalmente todo lo vivido en pocas horas. Se detuvo en el centro exacto de la tarima, miró a las gradas más altas y habló con claridad. Esta noche no fue de despedidas, fue de crecimiento. La frase cayó firme, sin dramatismo, pero con peso real. El público respondió con aplausos largos y sostenidos, no explosivos, sino conscientes. Jason continuó explicando que el arte no se trata de aferrarse, sino de avanzar con respeto. Cada palabra estaba medida, sin improvisación emocional desbordada. No buscaba lástima ni espectáculo, buscaba coherencia. El estadio entendió que estaba presenciando una declaración madura. Las luces bajaron levemente, dejando un halo suave sobre su figura. La banda permanecía en silencio detrás, esperando su señal. Bogotá, agregó. Cuando algo termina con música, nunca termina mal. Esa frase arrancó una ovación inmediata. No era una ruptura pública, era una transición digna. Jason levantó el brazo en señal de agradecimiento, dejando que el público gritara libremente durante varios segundos. Luego dio la señal final a la banda para retomar el concierto con energía renovada. La noche no se apagaba, se fortalecía, y el cierre definitivo aún estaba por llegar. Después de su mensaje, Jason permaneció unos segundos inmóvil, dejando que el estadio descargara toda la energía acumulada. No miraba las pantallas ni al equipo técnico, miraba directamente al público, como si quisiera grabar ese instante en la memoria. De pronto, hizo una señal inesperada. Pidió que apagaran las luces principales del escenario y que solo quedaran encendidas las del público. Miles de celulares iluminaron la noche bogotana, creando un paisaje brillante que parecía infinito. Con el estadio iluminado por esas pequeñas luces, Jason tomó una guitarra acústica y se sentó en el borde del escenario. No era parte del libreto oficial, no estaba en el programa impreso. Comenzó a tocar una melodía sencilla, casi íntima, que hablaba de cerrar ciclos sin resentimiento. Su voz no era explosiva, era serena, segura, consciente de que estaba definiendo algo más grande que un concierto. En medio de la canción, hizo una pausa deliberada y dejó que el público completara el verso final.
Miles de voces cantaron en armonía imperfecta pero poderosa. Ese instante se sintió más fuerte que cualquier efecto pirotécnico. Las cámaras captaban rostros emocionados, parejas abrazadas, amigos cantando con el corazón en la garganta. No era solo espectáculo, era conexión colectiva. Al terminar la última nota, Jason se puso de pie lentamente y miró al cielo nocturno de Bogotá. No dijo discursos largos. Solo agradeció con una inclinación profunda y sincera. El aplauso fue ensordecedor, pero distinto a todos los anteriores. Era respeto absoluto. La despedida inesperada no dividió ni dañó. Cerró con dignidad. Y la historia apenas estaba empezando a trascender más allá del escenario. El telón se cerró lentamente en A1, mientras el eco del aplauso aún retumbaba en las estructuras metálicas del estadio. Jason bajó del escenario con el pulso acelerado, pero el rostro firme. No había euforia exagerada, había concentración. En el pasillo lateral, el equipo lo esperaba con abrazos y palabras rápidas. Él respondió con sonrisas breves, todavía procesando lo vivido. Sabía que esa noche no había sido un concierto común. En el camerino, el ambiente estaba dividido entre celebración y reflexión. Algunos hablaban del impacto en redes, otros del momento inédito que se acababa de crear. Jason se sentó unos segundos en silencio frente al espejo iluminado. Se quitó los audífonos con calma y respiró profundo. La adrenalina comenzaba a bajar, pero la sensación de claridad seguía intacta. Un asistente le mostró el celular con miles de mensajes entrando por segundo, comentarios de apoyo, análisis del momento, frases destacadas repitiéndose como eco digital. Jason no se dejó absorber por la pantalla. La dejó sobre la mesa y dijo en voz baja: lo importante ya pasó allá afuera. No necesitaba validar lo que había hecho. Antes de cambiarse de ropa, se quedó solo un momento. Miró sus manos aún temblando ligeramente por la intensidad del show. No era debilidad. Era liberación. La despedida inesperada había quedado atrás. Ahora quedaba el siguiente paso, el que definiría lo que vendría después. El camerino ya estaba casi vacío cuando tocaron la puerta con suavidad. Jason sabía quién era antes de que la abrieran. Natalia entró sin cámaras, sin maquillaje escénico, con el mismo gesto sereno que había mostrado al despedirse. El ambiente no era tenso, era tranquilo, como cuando dos personas entienden que ya no hay nada pendiente por decir en público. Natalia habló primero. Agradeció la forma en que él sostuvo la canción cuando su voz se quebró. No fue disculpa, fue reconocimiento. Jason respondió con honestidad. Lo hicimos bien porque lo hicimos con respeto. No hubo reproches, no hubo reprocesos del pasado. Solo una evaluación madura de lo que habían construido y decidido cerrar. Se sentaron frente a frente unos minutos más, conversando sobre el proyecto que quedó guardado, sobre las canciones que tal vez nunca saldrán y sobre la importancia de no forzar lo que ya cumplió su tiempo. Natalia afirmó que prefería un cierre digno a una colaboración forzada. Jason asintió sin dudar. Antes de salir, Natalia extendió la mano. Jason no la estrechó. La abrazó. Fue breve, sin dramatismo. Nos vemos en otro escenario, pero en otra etapa, dijo ella. Y esta vez, la despedida sí fue definitiva, pero sin heridas. A la mañana siguiente, Bogotá despertó con titulares que no hablaban de escándalo ni ruptura, sino de respeto. Fragmentos del momento se repetían en noticieros, radios y plataformas digitales. Las imágenes de Natalia emocionada y Jason sosteniendo la canción recorrían el país como un eco que no se apagaba. En redes sociales, miles de usuarios analizaban cada frase, cada pausa, cada gesto. No buscaban conflicto. Celebraban la madurez del cierre. La conversación pública se inclinó hacia algo poco común: admiración compartida. Analistas musicales destacaban la decisión de interpretar un tema inédito en un escenario tan grande. Lo calificaban como un acto arriesgado pero coherente. Comentaban también la serenidad con la que Jason retomó el concierto después del momento vulnerable. No hubo dramatización excesiva. Hubo continuidad firme. Ese equilibrio fortaleció su imagen artística.
Programas de opinión resaltaban que la despedida no estuvo cargada de polémica ni insinuaciones personales. Fue un cierre creativo, no sentimental. El público empezó a repetir una frase que había quedado grabada. Cuando algo termina con música, nunca termina mal. Se convirtió en tendencia sin campaña previa. Mientras tanto, Jason observaba la reacción desde la calma de su entorno. No respondió de inmediato. Dejó que la narrativa creciera sola. Comprendió que lo vivido no era solo un episodio emotivo, sino una lección pública sobre cómo cerrar ciclos sin destruir puentes. Y eso, en la industria, no es común. 2 días después del concierto, Jason se reunió con su equipo más cercano en una sala sin cámaras ni prensa. La conversación no giró en torno a cifras de taquilla ni tendencias digitales. Giró en torno a identidad. Sobre la mesa había propuestas de colaboraciones, agendas futuras y campañas promocionales. Él escuchó en silencio, pero su mente estaba enfocada en algo más grande que una simple estrategia. Finalmente habló con claridad. Quería que sus próximos proyectos reflejaran la misma honestidad que mostró en Bogotá. No buscaba fórmulas seguras ni éxitos repetitivos. Propuso explorar sonidos distintos, letras más profundas y presentaciones más íntimas en ciertos formatos. No era ruptura con su estilo, era evolución consciente. Algunos en la mesa dudaron. Cambiar implica riesgo. Pero Jason sostuvo la mirada firme y recordó lo que sintió cuando el estadio quedó en silencio durante la canción inédita. Ese silencio fue más fuerte que cualquier grito, afirmó. Y nadie pudo contradecirlo. La decisión quedó tomada. No habría vuelta atrás en la coherencia que acababa de establecer. El concierto en Bogotá no fue solo una despedida artística compartida. Fue el punto exacto donde definió el siguiente capítulo de su carrera. Bogotá vibraba. Afuera del recinto, la fila parecía un río de luces y celulares. Dentro, el escenario respiraba humo suave y dorado. Jason Jiménez afinaba tras bambalinas, serio, como si esa noche pesara distinto. En primera fila, Natalia Jiménez llegó sin anunciarse. Capucha baja, ojos brillosos. Nadie entendía por qué estaba ahí, hasta que el presentador la nombró. Bogotá. Hoy hay una sorpresa, dijo el presentador. La pantalla gigante enfocó a Natalia. El público rugió, pero ella no sonrió. Apretó los labios como quien aguanta un nudo. Jason miró desde el costado y se quedó congelado un segundo. Ella tomó un micrófono sin cantar. Solo dijo, vine a despedirme, como se despide lo que marcó el alma. Y el silencio cayó. Jason caminó al centro. No estaba preparado para ese momento. Se le notó en la respiración, en la forma en que sostuvo el micrófono. Natalia lo miró directo, y una lágrima le rodó sin permiso. Las luces bajaron, como si el estadio también entendiera. Él preguntó, ¿despedirte de qué, Natalia? Ella tragó saliva. De una etapa, y de una promesa que no dije en voz alta. El público empezó a murmurar. Algunos pensaron en escándalo, otros en colaboración. Natalia negó con la cabeza, como leyendo las dudas. No vengo a dañarte, dijo. Vengo a honrarte. Jason levantó la mano y pidió calma. Entonces no hables. Canta conmigo, soltó. Y la banda entró suave, como si el destino acabara de abrir una puerta. La banda entró con acordes lentos, como si midiera el pulso del estadio. Natalia cerró los ojos, respiró hondo y se acercó al centro. Jason la miró de reojo, aún sorprendido, pero firme. Ella cantó la primera línea suave, quebrada, como una confesión. El público dejó de gritar. Parecía escuchar un secreto. Jason no entró aún. Esperó, como si respetara ese dolor que no era actuación. En la segunda estrofa, Jason se sumó con voz baja y profunda. El contraste fue brutal. La delicadeza de Natalia y el peso de Jason se juntaron como dos heridas hablando. Las pantallas mostraron sus rostros en primer plano. Ella con lágrimas contenidas, él con mandíbula tensa. Nadie entendía el motivo exacto de esa despedida,
pero todos sentían que era real dentro del escenario. Llegó el coro. Natalia quiso sostener la nota, pero la voz se le quebró. No fue error, fue emoción. Se cubrió la boca un instante, y el estadio se quedó sin aire. Jason dio un paso al frente y la cubrió cantando esa parte completa, sin gritar, sin presumir, solo sosteniéndola. Luego giró hacia ella, bajó el micrófono y le dijo bajito: «Aquí no te vas sola». Natalia levantó el rostro temblando y volvió a entrar en la canción con más fuerza. Sus voces se alinearon y el público estalló en aplausos a mitad del tema. La luz se volvió dorada, intensa, como una escena de película. Al terminar, Natalia no saludó ni sonrió. Miró a Jason y soltó la frase que encendió todo. «Bogotá, esta es mi despedida, porque hoy él cierra una puerta que nadie vio». Y la tensión subió. El estadio quedó suspendido en un silencio espeso. «¿Cerrar una puerta?», repitió Jason en voz baja, mirándola sin entender del todo. Natalia sostuvo la mirada como quien decide no retroceder. Ella giró hacia el público y explicó que esa noche no era una ruptura ni un drama, sino el final de una colaboración que nació en privado, entre maquetas, madrugadas y promesas de escenarios compartidos. Contó que ambos habían trabajado en un proyecto íntimo que nunca vio la luz por decisiones de agenda y rumbo artístico. No hubo traición. Hubo caminos que se bifurcaron. «Vine a despedir esa etapa», dijo, «porque a veces cerrar con música es más honesto que cerrar en silencio». El público entendió que no hablaba de personas, sino de un capítulo creativo. Jason tomó el micrófono con calma y reconoció que ese proyecto le enseñó a arriesgarse en registros nuevos, a salir de su zona cómoda y a escuchar más. «No todo lo que se crea debe publicarse», agregó, «pero todo lo que se crea deja huella». La frase desarmó cualquier intento de morbo. Era una despedida artística, no sentimental. Natalia asintió y con voz firme propuso algo inesperado: cantar por única vez el tema inédito que quedó guardado. La banda dudó un segundo, no estaba en el repertorio. Jason sonrió y dijo: «Si vamos a cerrar una puerta, que sea cantando». Y el estadio volvió a encenderse. El estadio entero entendió que estaba a punto de presenciar algo irrepetible. No era un éxito conocido, no era un tema promocionado. Era una canción que nunca salió al mercado, que vivió meses en estudios cerrados y audios privados. Natalia caminó lentamente hacia el centro del escenario, respirando profundo, como quien abre un recuerdo guardado demasiado tiempo. Jason hizo una señal suave a la banda. Solo piano. Nada más. El primer acorde sonó desnudo, vulnerable. Natalia comenzó con una voz casi hablada, relatando versos que hablaban de decisiones difíciles y de caminos que no siempre coinciden. Cuando Jason entró en la segunda estrofa, el contraste fue poderoso. Su voz aportó peso y firmeza a una letra que hablaba de despedidas necesarias. No había dramatismo exagerado, había verdad artística. El estadio, que minutos antes gritaba, ahora estaba en una escucha casi religiosa. Las pantallas mostraban primeros planos. Natalia con los ojos cerrados, Jason mirando al suelo mientras sostenía una nota larga con una emoción contenida que no necesitaba lágrimas para sentirse real. En el puente, la letra confesaba lo que nunca dijeron en entrevistas: que a veces dos talentos pueden admirarse profundamente y aún así elegir rutas distintas. El público respondió con aplausos espontáneos a mitad de la canción. Natalia dio un paso hacia Jason y cantaron el coro frente a frente, sin moverse, sin exagerar gestos. Fue un momento crudo, auténtico, donde el respeto reemplazó cualquier sospecha de conflicto. El último verso lo cantaron juntos, en armonía perfecta, sin banda, solo voces. El eco llenó el estadio y se mezcló con miles de celulares iluminando la oscuridad. Al terminar, no hubo fuegos artificiales. Hubo un abrazo largo, sincero, de esos que no buscan cámaras. Bogotá estalló en aplausos. La despedida no fue ruptura, fue cierre con dignidad.
El abrazo aún no se soltaba cuando el estadio comenzó a vibrar con un aplauso que no era escandaloso, era profundo. No era el típico grito de euforia, era un reconocimiento. Natalia se secó una lágrima con la manga, mientras Jason respiraba con el pecho agitado, intentando procesar lo que acababa de pasar. Desde las graderías empezó un canto suave. Primero 10 voces, luego 100, luego miles. No coreaban un hit, coreaban el nombre de ambos, mezclado, como si el público se negara a dividir lo que acababan de presenciar. Las redes explotaron en tiempo real. Pantallas gigantes mostraban comentarios proyectados desde el backstage. Esto no estaba planeado. Gracias por hacerlo real. Así se cierra una etapa. La producción no tenía ese segmento programado, pero decidió mantenerlo en pantalla. Natalia tomó el micrófono otra vez, y con voz más firme, agradeció a Bogotá por permitir un cierre sin escándalo. Jason la miraba en silencio, sin interrumpir. El público pidió otra canción juntos. El ruido fue creciendo hasta convertirse en exigencia cariñosa. Jason levantó la mano para calmar el estadio y dijo: «Lo que era único ya pasó. No lo repitamos para no gastarlo». Esa frase cambió la energía. La gente entendió que había presenciado algo irrepetible, no un show repetible. Natalia dio un paso atrás, dejando el centro del escenario a Jason. «Ahora sigue tu historia», susurró sin micrófono, pero las cámaras captaron el gesto. Jason asintió y la despidió con una reverencia sencilla. Bogotá seguía de pie. La despedida no había dividido, había elevado el respeto. Natalia caminó lentamente hacia el costado del escenario, pero antes de bajar, se detuvo. El estadio aún estaba de pie. Miró a Jason una vez más, como si buscara confirmar que lo que acababan de hacer no era impulsivo, sino necesario. Tomó el micrófono por última vez y dijo con voz estable: «Las despedidas no siempre son pérdidas, a veces son respeto». El silencio volvió a cubrir Bogotá. Jason avanzó un paso, con el público expectante. No la interrumpió, no dramatizó, solo asintió y respondió: «Gracias por cantar lo que nadie se atrevía a decir». Fue breve, pero suficiente. Natalia sonrió por primera vez en toda la noche. Una sonrisa pequeña, honesta, sin espectáculo. Antes de bajar definitivamente, Natalia agregó algo inesperado: «El arte es más grande cuando no se fuerza». Esa frase quedó suspendida como eco en el estadio. La banda no tocaba, no hacía falta música. El momento ya estaba completo. Natalia descendió por las escaleras laterales mientras las luces la seguían suavemente. No hubo dramatismo exagerado ni despedida teatral. Jason quedó solo en el centro del escenario, respirando hondo. Ahora debía continuar el concierto. Pero después de lo que acababa de pasar, nada sería igual. Natalia ya no estaba en el escenario. Las luces se ajustaron lentamente hasta quedar enfocadas únicamente en Jason Jiménez. El estadio seguía de pie, pero el ruido bajó como si todos entendieran que algo más profundo estaba por ocurrir. Jason caminó despacio hasta el centro exacto de la tarima, respiró profundo y miró a las gradas más altas, como buscando un punto fijo para no perderse en la emoción. No arrancó con un éxito. No levantó la voz de inmediato. Se tomó su tiempo. Ajustó el micrófono con calma, como si necesitara ese segundo para reencontrarse consigo mismo. «Bogotá, hay momentos que no se planean», dijo con tono firme pero sereno. No había quiebre, no había drama, solo honestidad. La banda entró con acordes suaves. Jason comenzó a cantar una canción distinta a la que estaba en el programa. No era casualidad, era respuesta. Su voz sonó más sólida que nunca, como si la despedida anterior le hubiera quitado un peso invisible. Cada verso parecía dirigido no solo al público, sino a sí mismo. El estadio respondió con fuerza renovada. Ya no era silencio reflexivo, era apoyo firme. Jason levantó la mirada y sonrió por primera vez en la noche. La despedida había pasado. Ahora era su turno de demostrar que cerrar una etapa no debilitaba.